Podemos sentarnos, abrir nuestras Biblias, vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada terminamos con el capítulo 9, hoy vamos a ver el capítulo 10, del 1 al 15. El tema de hoy, el Señor Jesús elige y encarga la misión a sus apóstoles. Capítulo 10, del 1 al 15. En el capítulo 9 terminamos viendo cómo el Señor Jesús termina con una oración diciendo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso lo vimos en el capítulo 9 de la semana pasada. Terminamos con el capítulo 38. En el capítulo 10 veremos que el Señor escoge a estos obreros que el mismo Señor dice: ora, para que ruega, pide, clama, para que el Señor envíe a esos obreros, ¿no? Y esos obreros, vamos a ver cómo fueron elegidos. Mateo 10 del 1 al 4, vamos a leer iniciando. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces vemos acá los 12 apóstoles, vemos que son listados. Dice acá que llamó a esos 12, el Señor Jesús escoge a sus discípulos. En ese tiempo en Israel, pues obviamente los maestros son los que escogen a sus discípulos, no los discípulos escogen a sus maestros. Hoy día vemos que los estudiantes escogen a sus maestros, pero en esos tiempos era el rabino o el maestro quien elegía a sus discípulos. En este caso vemos al Señor Jesús eligiendo a sus discípulos. El Señor escogió a 12 y a estos hombres los escoge para formar un círculo íntimo con ellos, un círculo selecto de discípulos, personas con trasfondos diferentes, personas con diferentes experiencias de vida. No eran hombres privilegiados con una inteligencia muy alta en literatura o algo así, no, más bien eran hombres como nosotros, comunes y corrientes, tal vez con un léxico muy limitado porque eran pescadores, pero todos ellos tenían algo en común, y ese algo en común fue que dejaron todo por seguir al Señor Jesús. Primera de Corintios 1, 26 al 31 nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Estamos viendo un grupo de personas comunes y corrientes que nunca se iban a gloriar, a jactarse, porque el Señor sabe a quién va a elegir y sabe cómo guiarlo. Dice Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces vemos cómo el Señor usó a estos discípulos. No eran personas que podían vanagloriarse de esto, sino que era claramente que eran personas que seguían a Cristo y que habían recibido poder de parte de Cristo. Y dice que la palabra que les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad. Entonces vemos claramente cómo el Señor les había dado poder para hacer todas estas señales. El Señor Jesús no solamente los llamó y les dijo: ustedes van a ser mis apóstoles y les doy poder y vayan. No. Antes que eso, el Señor primero fueron enseñados a ser discípulos. Fueron como unos alumnos, los enseñó a ser discípulos antes de apóstoles.
también les da poder para hacer lo que obviamente Él les había llamado a hacer. Y este mismo principio hoy día lo tenemos, pero lamentablemente la falta de fe ha hecho que no se vean estas señales, estas enseñanzas, porque Dios prepara a los que Dios llama. Dios le da lo que es la facilidad de hablar, porque obviamente te va entrenando, y obviamente cuando tú abres la boca para hablar de Cristo, Él te va guiando. 2, si tú oras por las personas y crees con fe, puedes levantar enfermos, pero lamentablemente hoy día, ¿qué pasa? Que la gente no cree que Dios hoy día esté actuando de la misma manera. Creen que Dios ya se olvidó, o que su poder se ha agotado. No se ha agotado el poder de Dios. Entonces el Señor te prepara, tal vez al inicio de tu llamado no sea completamente evidente, pero conforme vayas caminando y vayas dando la palabra, vayas orando, vayas teniendo esta fe, va a ir creciendo la evidencia de que tú eres un hombre de Dios, de que tú tienes ese poder y autoridad para predicar y para sanar enfermos. Aquí dice que los nombres de los 12 apóstoles es Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Pero vemos que Judas Iscariote obviamente es excepción, tiene un área aparte de los demás 11, y vemos que los otros 11 tienen un lugar importante en el plan de Dios, y en ese plan de Dios vemos que también están incluidos en la redención futura, en el juicio venidero, porque si nos vamos a Mateo 19:28, dice que Jesús les dijo: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos tienen su lugar, ellos van a estar de veras en este juicio venidero, pero también van a estar en la edificación de la iglesia, porque dice acá Efesios 2:20, puedes apuntar Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos que no solo eso, que también la Biblia promete que la posición y trabajo de estos apóstoles va a ser recordado por la eternidad. Apocalipsis 21:14 nos dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No solo van a estar siendo recordados en esta vida, sino eternamente por los siglos de los siglos, en esa eternidad que Dios nos ofrece. Recuerden que Dios es eterno, Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa, es el omega. Pero esta es la primera y la única vez en el Evangelio de Mateo que los 12 son llamados apóstoles. No aparece otra vez. La palabra apóstol significa aquel que es enviado. Es una palabra como un mensajero, un embajador, como vemos en Juan 13:16, donde dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Estamos hablando que el apóstol, la palabra apóstol significa el enviado, significa el mensajero. El mismo Señor Jesús fue llamado también apóstol en Hebreos 3:1, donde dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él fue el enviado para realmente mostrar Dios su amor hacia nosotros, porque de qué manera, dice Juan 3:16, de qué manera amó Dios al mundo. Así es, envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que son llamados de esos discípulos en Mateo 10:1 como si fueran discípulos, pero si observan en Mateo 10:2 también vemos que es notable que los llama apóstoles. Primero tuvo que ser discípulos, luego apóstoles. Fueron realmente llevando un proceso, como un protocolo, y es algo que tenemos que entender, que los hombres primeramente deben ser enseñados de Dios antes de ser enviados de Dios. Mateo 10:5 vamos a dividirlo en A y B. Dice: a estos 12 envió y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos que envía a los 12. El Señor Jesús estaba recorriendo la región de Galilea, estaba enseñando, estaba predicando, estaba ayunando, y de pronto ve a los necesitados y empieza él a predicarles,
y a esos 12 los empieza obviamente a buscar. Hemos visto cómo empieza a seleccionarlos. Vemos que les da instrucciones. La palabra del Señor Jesús que utiliza acá se llama paragelim en hebreo, que tiene como cuatro significados que son importantes. Por ejemplo, la palabra regularmente se usaba como un ámbito militar para estar al mando, ¿no? También se utilizaba como llamar a alguna persona pidiendo ayuda, y también se utilizaba como una palabra que utiliza un maestro para dar reglas, para dar preceptos a los estudiantes, y por último también se usaba como para dar un mando imperial. Entonces vemos cómo el Señor Jesús daba este mandato de una manera como imperial, o como ayuda, o como un maestro dando unas reglas y preceptos, ¿no? Le dice él a ellos: por camino de gentiles no vayas. O sea, que les da una ruta específica: no vayas por camino de gentiles, da prioridades, no perdiendo el enfoque. ¿Cuál es el enfoque? Que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que en él cree. Esto lo podemos ver en Romanos 1:16, no perdiendo el enfoque, les da esta ruta. Y este es el patrón del Evangelio. Dice al judío primeramente y también al griego. O sea, primeramente iba a ser al judío, luego al griego, después también iría a los samaritanos, y por último iría a nosotros los gentiles, ¿no? Vemos que el Señor dio la instrucción de empezar con las ovejas perdidas de Israel. El Señor Jesús hace énfasis en la prioridad de la misión para Israel, en las ovejas perdidas de su casa. Luego, la intención de Dios era alcanzar a todo el mundo, pero comenzando por Israel. Tenemos un Dios que nos demuestra que es un Dios de orden. No dijo él: al que se te aparezca lo primero, la casa de Israel. Luego vinieron los demás. O sea, vemos que es un Dios de orden, y el orden es muy importante en nuestras vidas. Él ha puesto orden en todo. Desde que inició la creación, desde Génesis, vemos que hay un orden. Hasta el día de hoy hay un orden. El Señor va en orden. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de orden, ¿ok? El Señor Jesús nos demuestra que hay suficiente trabajo, y dice que vayamos primero a las ovejas perdidas. Luego manda prácticamente sus 12, ¿para qué? Para que se expanda el reino de Dios. Pero las ovejas de Israel, en cierto sentido también ya somos nosotros ahora, que ya porque dice Isaías 53:6 que nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿no? Pero en otro sentido, también habían ovejas que eran abusadas, rechazadas y mal dirigidas. O sea, no eran apacentadas por sus pastores espirituales. Lo vimos la semana pasada. Estos escribas, estos sacerdotes, estos fariseos no les importaba ni apacentaban bien a las ovejas. Y podemos ver en Jeremías, porque Jeremías decía: las ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Aquí vemos como ellos realmente solo pensaban en ellos mismos, no les importaban las ovejas, anduvieron de monte en monte, o sea, fueron descarriadas totalmente, dice Isaías 56:6. Entonces, como fueron rechazadas espiritualmente, el Señor Jesús envía a estos apóstoles, y yo creo que empiezan a compartir a estas ovejas que anteriormente fueron rechazadas, fueron perdidas, todo este versículo que vimos de Isaías, y él empieza a enviar a sus apóstoles a hablarle a estas ovejas perdidas, porque llegó un momento que Jesús dijo que le dio tristeza ver a las personas como que no tenían pastor. ¿Se acuerdan? En Mateo 9 lo vimos, versículo 10. Y él les dice: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado, sanad de enfermos. Eso lo vemos en nuestra cita de hoy, en nuestro texto, en Mateo 10, 7 y 8. Dice: limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. O sea, esto es lo que tenían que hacer ellos: predicar, sanar, decir el reino de los cielos se ha acercado. Y esto nos recuerda cuando vimos Mateo 4:7, donde él decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer nosotros, es llevarlos a que se arrepientan, al arrepentimiento, a que crean. No es llevarlos a una oración, sino llevarlos a que ellos, a través de las Escrituras, vean que necesitan urgentemente del Señor. ¿Por qué? Porque están perdidos, porque están yendo en contra de Dios, y que esa fe entre en ellos y puedan creer en esto y puedan arrepentirse. O sea, que es volver a Dios.
¿okay? Los discípulos llevaban este mensaje que Jesús mismo predicó, pero solo que ahora se extendía más porque eran ya más personas. Pero vemos cómo inicia esto. Cristo empieza a predicar, empieza a ganar almas. A Pedro le dice: te voy a hacer pescador de hombres, y así va recolectando a sus discípulos, y estos obviamente igual van haciendo lo mismo, y se va extendiendo, y el reino de Dios se va extendiendo por todos lados, el territorio de Dios se va extendiendo por todos lados, y gracias a eso hoy día nosotros tenemos la palabra de Dios, y tenemos que creer que tiene poder, y que realmente nos han hecho un encargo, y ese encargo es llevar la palabra calzada a nuestros pies. Estos discípulos estaban haciendo esto, hablaban de todo lo que Jesús había hablado. Me imagino que también hablaron de este sermón del monte, porque este mensaje decía lo que se debe ver en la vida de las personas, las actitudes, cómo se debe conducir el reino de los cielos, ¿no? Entonces vemos que estos discípulos, más adelante, vemos que ellos eran azotados en las sinagogas, ellos predicaban de casa en casa, ellos predicaban a campo abierto. No vemos que estaban predicando tanto en las sinagogas, sino que más bien era de casa en casa, en las calles abiertas, pero sí vemos que fueron prácticamente golpeados y lastimados en las sinagogas. Ellos tenían un mensaje que predicar, ellos tenían que demostrar que verdaderamente Cristo es un Dios vivo y que ellos eran seguidores de Cristo. La autoridad de hablar y de sanar enfermos y hasta levantar muertos, tenemos testimonio de ello. Recuerden en Hechos 9 cuando Pedro resucita a Tabita, y en Hechos 20 donde Pablo resucita a Eutico, el muchacho que se cae, ¿se acuerdan? De sueño. Entonces no había duda de que ellos eran discípulos del Señor, apóstoles del Señor, y que me imagino que habrán sido otros casos que no fueron registrados. Entonces es sabio para los cristianos de hoy creer en el poder de Dios para hacer de veras milagros, para llevar el Evangelio, porque llevar la palabra de Dios y presentárselo a otras personas es un milagro en la vida de nosotros y en la vida de ellos, ¿no? También orar por esas personas, sanar, o orar por ellas y que de pronto el Señor toque sus vidas y las veas aquí sentadas escuchando la palabra de Dios. Esos son otros milagros que podemos ver si tenemos fe, si confiamos, si somos perseverantes en la oración, ¿no? Entonces es importante también tomar en cuenta que hay milagros que no traen fundamento, que no son milagros del Señor. Hay que tener cuidado de no caer en ello, hay que discernirlo. En nuestra cita, en nuestro texto, también nos dice algo importante en el 10:8b, dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces vemos algo fuerte, hasta el versículo 15 que vamos a ver hoy, leímos ahorita, del 8 al 15, y vemos cómo dice el Señor que de gracia recibiste, dad gracia, ¿no? O sea, como el Señor Jesús no les pidió nada a cambio, no les cobró a sus discípulos, o sea, nunca fue la intención pedirles algo, recibir algo, o la vanagloria también, no. Él esperaba que ellos hicieran lo mismo. De alguna manera lo aprendieron de su maestro y de alguna manera ellos tenían que hacer lo mismo, y eso nos lleva a reflexionar en nosotros como cristianos, ¿no? Nosotros en nuestros hogares damos ejemplo, ¿sí? Y si nosotros realmente actuamos en nuestra intimidad de alguna manera mal, pues obviamente el testimonio que estamos dando no es correcto, y las personas que están a nuestro alrededor, como nuestros hijos o nietos o lo que sea, van a aprender de lo que no es correcto. Entonces es importante que tengamos cuidado, porque esos discípulos aprendieron de la gracia que recibieron a llevar esa gracia sin ningún interés para ellos mismos, ¿no? Vemos que es el principio fundamental
para los mandatos que seguían. Es algo muy difícil hoy día y es triste que se lucre, que se trafique, que se haga negocio con regalos que hemos recibido del Espíritu Santo. Lamentablemente mucha gente espera recibir dinero, espera recibir regalos, espera recibir vanagloria o gloria que no es de Él, y eso no es lo que el Señor Jesús nos mostró. Entonces Él dijo que nosotros tenemos que dar gracia. ¿Por qué? Porque hemos recibido gracia, y gracia significa un regalo inmerecido, y es un regalo, no nos cobraron nada, o sea, no lo merecemos y nos lo regalaron, y nosotros tenemos que dar gracia. A veces pensamos, no, pero es que esta persona no merece ni escuchar el Evangelio. Ni tú lo merecías, sin embargo el Señor tuvo misericordia de ti, y tú tienes acá un mandato: gracia recibiste, da gracia tú, ¿ok? Entonces, lamentablemente pues hay personas que se ganan la vida, hacen fortuna, y esto es un sacrilegio, o sea, es una profanación, es una irreverencia a lo sagrado, ¿no? Entonces el Señor fue muy claro: gracia, de gracia recibiste, dad gracia. Luego les dijo: no os proveáis de oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. O sea, ellos deberían de esperar que Dios fuera el que provea, el que sustente, el que satisfaga sus necesidades, ¿no? Obviamente no tener esa preocupación de las necesidades, porque ellos deberían esperar que Dios cumpla, que Dios supla, obviamente obrando, trabajando en la obra del Señor. Y obviamente por medio de la hospitalidad, donde iban los discípulos, pues recibían toda esta provisión, ¿no? O sea, ellos también no crean que solo llegaban a hablar de la palabra, o sea, eran personas que también se metían a ayudar a las personas a sus cosechas, a lo que fuera, ¿no? Si es pesca, como Pablo también, que hacía sus casas de campaña. Entonces vemos que ellos no solo daban un buen testimonio, porque no solo querían dar la palabra, sino que también se ponían a trabajar y daban un buen testimonio por ello. Jesús quería que los discípulos experimentaran la providencia de Dios y que aprendieran a confiar en ella, ¿no? Entonces, en el Talmud, el Talmud es una enseñanza, un texto del judaísmo rabínico, ¿no? Se decía que nadie podía ir al monte del templo con empleados, con zapatos, con fajas de dinero o pies empolvados, ¿no? Sino que tenían que dejarse de todas esas cosas, ¿no? Y prácticamente lo que nos quiere decir la idea era que cuando un hombre entraba al templo debía dejar claro que había dejado todo problema, todo negocio, todo comercio, todo asunto mundano, ¿no? Entonces, prácticamente lo que está pasando acá con los discípulos: no te preocupes por lo demás, tú busca el reino de Dios, su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, porque Dios está en control. Esta palabra proveéis es literalmente vas a obtener realmente lo que necesitas, lo que realmente necesitas. A veces creemos que necesitamos algo que no necesitamos y pensamos que Dios no nos provee. No, lo que Él sabe que necesitas y Él te lo da. Entonces aquí la forma que Mateo lo dijo no especifica mucho cuál era el equipo apropiado para salir a predicar, para viajar, pero sí asegura que los discípulos no debían de preocuparse por tener dinero, por alimentos o tener ropa, porque esto iba a ser añadido por el Señor, ¿no? Y esto era importante hacerlo a la de ya, porque diligentemente, porque es una misión encomendada, pero que urge, porque las almas están yendo al infierno, y hoy mismo es igual, y son 157 a 160 mil personas que mueren a diario, y nosotros no tenemos la preocupación por ocuparnos más por las cosas del Señor que por las cosas de este mundo, ¿no? Vemos también en la versión de Mateo, donde él habla de adquirir un equipo, prohíbe adquirir un equipo para el viaje, pero en la versión de Marcos 6:8 dice que les permite llevar solamente lo que ya poseían. Entonces vamos como que dar una amplitud a todo esto, ¿no? En Lucas 22:36 les dice: que tiene bolsa, tómela. Entonces vemos diferentes modos de procedimiento, pero la finalidad es enseñar a depender del Señor Jesús si su obra te ha sido encargada. O sea, si Él te encargó una obra, Él la va a sustentar. Obviamente no estoy diciendo que no hagas nada, sino que Él te va a dar también la sabiduría para trabajar igual. Porque dice acá que el obrero es digno de su alimento. Cuando llegaron entre otros eran
obviamente servidos cuando ellos predicaban, el mismo amor que veían de Dios de parte de los discípulos, pues la gente sentía pues esa necesidad de darles de comer, de darles tal vez ropa, techo, ¿no? De alguna manera pasaba todo eso y de alguna manera pasa a veces, ¿no? Podemos imaginar a estos discípulos predicando la palabra de Dios, orando con la gente, ayudándoles en el trabajo y recibiendo la provisión que necesitan. Algo que hay que tener cuidado es no caer en exigir sobre las necesidades, no caer en pedir como a veces muchos lo hacen, ¿no? ¿Saben qué? Tenemos problemas de tal cosa, de tal índole, y pues allá pusimos una cosa para que depositen dinero. No, el Señor va a proveer, el Señor va a tocar los corazones. Nuestro trabajo es llevar la palabra, orar por las personas y orar por las necesidades, pero el Señor va a tocar los corazones y no hay necesidad de exigir ninguna necesidad. El Señor dice la palabra que nunca se ha visto a un justo mendigar, porque el Señor siempre va a dar lo que necesitas, y es importante que no perdamos el enfoque, que de gracia recibimos, de gracia damos, no tenemos que pedir nada. Dice, y si la casa fuera digna, mas si no fuera digna, está hablando acá el Señor, aquellos que si recibían a los discípulos podían esperar ser bendecidos, la paz vendría sobre ellos, sobre esa casa, ¿no? Pero aquellos que se rehusaron a recibirlos serían tratados como ciudad de gentiles. En ese tiempo obviamente sacudían el polvo de los pies y decían, bueno, nosotros ya cumplimos, están sobre la ira de Dios, porque obviamente están yendo en contra de Dios y estaban en peligro de juicio, ¿no? Entonces es triste, ¿no? Que pase esto, y a veces pasa hoy día. Vas a hablar, te rechazan, no nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor Jesús, y tristemente puede venir un juicio para ellos más adelante. Cuando llegaban los discípulos a una casa que era digna, obviamente los instalaban, pero eso no quiere decir que, como mucha gente ha hecho, que llega a los hogares misioneros y casi les dicen, no, dame tu mejor cuarto, y sacan a las personas de su cuarto, de su intimidad, y los otros se van a dormir a la sala, y ellos están, porque he escuchado mucho esto, no, aquí el Señor te va a poner donde Él quiere. La necesidad se va a cubrir, pero tú no tienes que estar allá pidiendo o sacando, sino deja que la hospitalidad venga de parte de Dios. Vemos en el libro de Éxodo, no sé si se acuerdan cuando Moisés fue llamado por el Señor, hay un encargo que le hace el Señor de guiar a su pueblo, y ese encargo pues se denota ya. El punto quiero que sea notable, que cualquier encargo que sea del plan de Dios, ya sea como en el caso de Moisés, que era guiar, en el caso de los discípulos, que era llevar la palabra, la misión de llevar la palabra, de hacer discípulos a todas las naciones, en cualquiera que sea el caso donde te pongan tal vez como maestro de la escuelita o como limpieza, lo que sea. Acá dice que el Señor sustentó a Moisés y a más de 2 millones de personas, porque eran más de 2 millones de personas en ese desierto donde no había agua, donde no había alimento, donde no había techo. Sin embargo, tuvieron techo, sus sandalias nunca se desgastaron, sus ropas tampoco se rompieron, tuvieron nubes para cubrir del sol, tuvieron luz en la noche, tuvieron alimento, codornices, maná, agua, nunca les faltó nada. Entonces Moisés, vemos cómo fue confiado, y obviamente confiando en el Señor, de que el Señor iba a proveer. Aunque el pueblo era necio y terco, como hoy día somos tercos y necios, el Señor fue enseñándoles y mostrándoles, enseñamos a depender del Señor, y que el Señor iba realmente a darles lo necesario. Así que es un claro ejemplo de que el Señor te llama, te elige, te capacita, te provee de lo que Él sabe que es necesario para nuestra vida, para nuestro bien, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor y no perder el enfoque, que es llevar el Evangelio, dar gracia, porque gracia hemos recibido, y obviamente poner nuestros ojos en Cristo. Primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás va a venir por añadidura. Así que ese mensaje es importante para nosotros. El Señor nos elige también, el Señor nos encarga la gran comisión, y esa comisión es llevar la palabra a todos y hacer discípulos, y realmente bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra. Es algo que tenemos el encargo,
y que no debemos más bien dejarlo a un lado y enfocarnos más en las cosas mundanas, sino que nuestra prioridad es los intereses del Señor. Y con ello terminamos nuestro tema de hoy. Vamos a pararnos para terminar en oración.